Finalmente, después de tanto hype y locura, llegó Spider-Man No Way Home y con esta película se abrió finalmente el multiverso con toda la locura. Y si no sabes de lo que estamos hablando es porque no viste la película del año, y si no la viste, te aviso desde ya que este video obviamente contiene spoilers, muchos spoilers. ¿Por qué? Porque hoy vamos a repasar todos y cada uno de esos detalles, algunos ocultos, algunos otros no tanto, que probablemente hayas pasado de largo por el simple hecho de haber estado muy metido en la trama o por haber estado desesperado por el Spider-Verse y que sea real. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y el Spider-Verse es real. Si ya viste el número en el título, hay un montón de cosas que posiblemente no viste en Spider-Man No Way Home, o algunas las viste, te preguntaste qué es, o algunas dijiste, ay, creo que tal, y no lo tenías muy claro. Bueno, quédate por ahí porque te voy a explicar en profundidad todos esos detalles, curiosidades, easter eggs de Spider-Man No Way Home que probablemente no viste. ¿Te acordás del colgante que Peter le dio a MJ en Spider-Man No Way Home? Bueno, ese colgante, por más que no sea un elemento importante de la trama y seguramente ni te hayas dado cuenta, todavía lo tiene, y no solamente al comienzo. Si te fijas bien, al final de la película MJ lo tiene puesto a pesar de no recordar quién es Peter Parker. La pregunta sería entonces, ¿por qué lo tiene si ni siquiera recuerda quién se lo regaló? La respuesta a esa pregunta en futuras películas, o simplemente porque estaba acostumbrado a usarlo, quién sabe. Por si no te habías dado cuenta, en el momento que Spider-Man avanza entre la multitud, uno de los tipos le dice, eres solamente un niño. Esa frase no es casual, sino que es una referencia muy similar a lo que le dicen a Tobey Maguire en Spider-Man 2, justo cuando termina de salvar a las personas del tren y, obviamente, está sin la máscara. Ahí unas personas le dicen que solamente es un niño. Es un niño solamente. Cuando Spider-Man lleva a MJ a través de la ciudad con la telaraña, se puede ver una publicidad del noticiero de J. Jonah Jameson en donde se ve la mitad de la cara de Spider-Man y la mitad de la cara de Peter Parker. Esto es una clara referencia a los cómics donde suele aparecer de esa manera. En esa misma escena se puede ver también un cartel del musical del Capitán América que aparece en la serie Hawkeye. Por lo tanto, las dos están sucediendo al mismo tiempo o aproximadamente al mismo tiempo. Luego de que Spider-Man y MJ pasearan por toda la ciudad colgándose de la telaraña, un grupo de niños los ve desde un teleférico colgante. Esta es otra referencia a Spider-Man 1, donde recordemos que el Duende Verde le da a elegir a Spider-Man entre la vida de Mary Jane y la de unos niños en un teleférico igualito al que aparece en esta película. Después tenemos también una referencia a las películas de Andrew Garfield en el momento en que la telaraña se engancha con la tapa de la alcantarilla. Recordemos que el Peter Parker de Garfield había usado la tapa de una alcantarilla como arma. Otra cosa que sucede es que Tom Holland visita uno de sus lugares favoritos, un almacén llamado Delmars. En esta ocasión, si miramos bien, la locación dice Delmars 3 en referencia a que es la tercera vez que aparece, obviamente porque es la tercera película de Spider-Man con Tom Holland. En la primera parte, cuando todos están en el departamento escondiéndose de la prensa y los canales de noticias, podemos ver que Peter tiene una remera, una camiseta que dice sobreviví a mi viaje a Nueva York. Esta es la misma remera que usó en Spider-Man Homecoming, aunque esta es un poco menos suelta que la película anterior, y es porque, obviamente, Peter está un poquito más musculoso. En la parte en que el noticiero de J. Jonah Jameson publica las fotos de Peter Parker, Ned y MJ, se filtra el nombre completo de MJ. Acá podemos ver que se llama Michelle Jones Watson. Esto es llamativo porque tiene las mismas iniciales que Mary Jane. Y recordemos obviamente que el apellido de Mary Jane también era Watson. Spider-Man No Way Home nos muestra cómo los investigadores siguen la pista de los drones e inculpan a Peter Parker como el responsable de la muerte de Misterio. Obviamente, los encargados de llevar esta investigación son los DODC, que fueron ni más ni menos que los mismos en intervenir en la limpieza de Nueva York en Spider-Man Homecoming después de los eventos de los Avengers. El investigador principal es Cleary, casualmente, inspirado en un personaje de igual nombre que está en los cómics. Y hablando de crossovers, al principio vemos un pequeño cameo, claro que sí, del abogado estrella del MCU. Me refiero a Matt Murdock, el Daredevil de la serie de Netflix. Esto quiere decir que Daredevil es parte del MCU, pero ¿es todo lo que vimos en la serie Daredevil canon en el MCU? Es una variante. Exactamente qué es. Lo curioso es que al parecer los héroes, o por lo menos los héroes principales, no sabrían quién es Matt Murdock. Por lo tanto se ha mantenido bastante en la sombra, porque en el momento que tiran por la ventana un ladrillo y lo ataja Matt Murdock, se sorprenden todos como ¿cómo lo hiciste? Y el tipo dice, porque soy un buen abogado, guiño guiño.
El brazo robótico que se encuentra en el departamento donde Peter Parker lleva a los villanos es el mismo brazo robótico que usa Tony Stark en las películas de Iron Man 1 y 3 y en Spider-Man Homecoming. En este mismo departamento, o sea el de Happy, se puede ver un puñado de identificaciones de repuesto, y esto es un guiño a Iron Man 3 cuando Happy, digamos que regaña a todo el mundo por no tener su identificación puesta. Cuando Peter y MJ hacen una videollamada, se puede ver arriba de MJ un par de bocetos dibujados de Peter y del entrenador de la escuela que MJ hizo durante Spider-Man Homecoming. En una escena en su cuarto se puede ver que hay una fotografía de MJ junto a Ned, pero Peter no está en esta foto. Betty Brant es reportera y al mismo tiempo trabaja en el noticiero de J. Jonah Jameson. Además, dice una frase particular que es "Go get 'em, Tiger", o sea, ve y atrápalos, tigre, que también es una muletilla de Mary Jane en los cómics. El libro que vende Flash se llama Flash Point. Será una especie de autobiografía medio engañosa donde cuenta sus grandes aventuras con Peter Parker, porque es un gran amigo, claro que sí, de Spider-Man, y obviamente este nombre está inspirado en DC y en toda esta historia del personaje Flash, pero obviamente del héroe Flash. De hecho, guiño también, Flashpoint es una historia con viajes en el tiempo, multiversal, etc. Es básicamente lo que vamos a ver en la nueva película de Flash, así que es otro guiño también para todo lo que va pasando en la película. Cuando Peter llega finalmente a la escuela, es recibido por sus profesores con un mural exclusivamente dedicado a él. En una de las fotos aparece Peter junto a MJ y el señor Harrington también aparece, pero en realidad lo que pasó fue que se pegó a sí mismo en la imagen. And it's a Photoshop. Cuando están en la terraza, MJ lee un ejemplar del New York Post y en la portada aparece Peter Parker junto a dos monigotes, digamos, con la cara de Ned y de MJ. Además, cuando Peter se da vuelta para besarla, se puede ver un libro que dice química, dando a entender obviamente que hay algo de química entre ellos, por si no entendiste la indirecta. Otra cosa que se puede ver en el fondo es un graffiti que dice Ditko, obviamente en referencia a uno de los creadores de Spider-Man, que es Steve Ditko. Hay un guiño a las universidades de los Estados Unidos. Para empezar, Peter y sus amigos aplican para el MIT, que es la universidad que está en asociación con Stark Industries, pero lamentablemente quedan afuera por todo el escándalo que se desató. Otro guiño es el de Doctor Strange, que aparece con un buzo, con un abrigo de la Universidad de Columbia. También nos enteramos que Wong es ahora el hechicero supremo solamente porque Strange desapareció por 5 años, obviamente después del chasquido de Thanos en Infinity War. Cuando Strange está realizando el primer hechizo, Peter lo cambia una y otra vez hasta que obviamente la caga y se va toda la mierda. Pero antes de eso, dice algo que es clave, y es que todos los que lo conocían antes del escándalo tienen que seguir sabiendo quién es, y ahí es cuando los villanos de los otros universos aparecen. Esto quiere decir que las otras personas que sabían de la identidad de Peter Parker también tienen que estar dando vueltas por este universo, como por ejemplo Kirsten Dunst, James Franco, las anteriores tías de Toby y de Andrew, y probablemente también la gente del tren que vio sin máscara a Peter en Spider-Man 2. Lo que no queda claro es por qué algunos no aparecen. Ejemplo, el Venom de la saga de Toby. Podemos preguntar también por qué aparece Electro si en realidad técnicamente no sabía quién era Peter Parker, Spider-Man y viceversa, pero como bien dije antes, hay otros personajes, personas que tienen que estar dando vueltas por este universo y simplemente no los han cruzado. En todo caso, no se habrían cruzado en esta película con Toby y con Andrew, de no ser que Ned estaba buscando al Peter verdadero, ¿no? Fue un error haberlos encontrado. Por lo tanto, si pedía un simbionte, aparecería quizás Venom. Cuando aparece Doctor Octopus, podemos ver claramente cómo el centro de las palmas de los brazos robóticos son de color rojo. Si recordamos la película del año 2004, ese color indica que los brazos están controlando al Dr. Otto Octavius. Solamente cuando el centro se pone blanco es que el Doctor está controlando los brazos. Recordarán que tenía un pequeño chip atrás que evitaba ser controlado por estos brazos que tenían una inteligencia artificial muy avanzada, pero el chip falla y obviamente termina controlado. Por eso también el arco argumental, digamos, de este personaje en la película No Way Home, que es bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, no sabe qué es de momento, pero bueno, no es un tipo malo. Malo se vuelve por los tentáculos. Cuando aparece Norman Osborn dice: yo también soy un científico. Y es una frase que había dicho también en la primera película de Spider-Man del año 2002, cuando James Franco le presenta a Tobey Maguire. Otra frase que es repetida por un villano es la del Doctor Octopus cuando le dice a los brazos que lo obedezcan a él. En la película del 2004 les dice lo mismo.
Muchos se habrán sorprendido de que cuando ni bien aparece Sandman, lo primero que hace es ayudar a Peter Parker. A ver, vamos para atrás. Si recordamos la película del 2007, podemos ver que Sandman y Peter Parker terminan en buenos términos. El tipo no termina como un villano. Norman Osborn discute con su máscara de Duende Verde, tal como lo había hecho en la primera película del 2002, pero en esta la termina rompiendo de un golpe. De cualquier manera, romperla no sirve de nada porque termina siendo corrompido por su parte maligna. Y de hecho es muy interesante cómo se ve más esa dualidad entre Norman Osborn y el Duende Verde, digamos, que se diferencia mucho más de lo que vimos en las películas antiguas, o en la película antigua en todo caso, que es donde más se lo vio en la primera de Spider-Man de Tobey Maguire. Pero recordemos que cuando el tipo muere en la película, básicamente dice que fue todo culpa del Duende Verde, y te queda la duda de ¿está hablando en serio o no? En esta película queda claro que sí, era todo culpa del Duende Verde. Norman Osborn no es malvado. Cuando la tía May le pide a Peter que ayude a Norman Osborn, Peter le dice: ese no es mi problema. Esto obviamente es una clara referencia a la primera película de Tobey, cuando Peter deja escapar a un ladrón en el sitio en el que va a pelear porque no le quisieron pagar un carajo, pero eventualmente ese termina siendo quien mata al tío Ben. En un momento todos los villanos se encuentran encerrados en la cárcel, en las jaulas de Doctor Strange, y el Dr. Connors, convertido en lagartija en Lizard, pregunta cómo es que murió él. Obviamente nadie le responde, y esto es porque en la película de Andrew Garfield el Doctor no muere realmente, sino que termina encerrado. Para curar a Doctor Octopus, Peter diseña un nanochip que se inserta en la parte alta de la columna vertebral, porque como bien dije antes, el Doctor pierde el control de los brazos cuando se le arruina el microchip. ¿Agua simple o salada? Pregunto porque es un pulpo. Antes de morir, la tía May dice unas palabras que son las mismas que dijo el tío Ben en la primera película de Spider-Man, que dijo también otro personaje y otro, porque básicamente es la frase de cabecera de Spider-Man, y me refiero a: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando todos los Peter Parker están trabajando en el laboratorio y aparece Ned llamando a Peter, bueno, en ese momento quizás no te diste cuenta porque fue sutil, pero se señalan entre los tres haciendo referencia al famoso meme de Spider-Man que está en todas las redes hace 1000 años. Cuando Ned charla con Tobey Maguire y le pregunta sobre su gran amigo, quién es el Ned de su universo, este es Harry Osborn, quien es el hijo de Norman Osborn, que a su vez trató de asesinarlo. ¿Por qué? Porque según él, Spider-Man mató a su padre. Por eso, cerca del final de la película, Ned le promete a Peter que no se va a transformar en un supervillano para intentar matarlo. Pero curiosamente, en los cómics, Ned sí se volvió villano, y de hecho fue villano por una época, transformándose en Hobgoblin. Justo antes de la pelea final, el Peter Parker de Tobey dice que tiene problemas de columna. Esto es una referencia a la película del 2004, cuando momentáneamente pierde sus habilidades, se cae en un edificio y se golpea la espalda varias veces en realidad, porque va rebotando por la pared, por un auto, por aquí y por allá. Pero también podría ser una referencia a la vez que Tobey realmente se lastimó la espalda y estuvo a punto de abandonar el set en Spider-Man 3. Hay muchos rumores sobre eso, hay algunas cosas raras que cuentan por ahí. Yo te dejo este video sobre Tobey. Chequealo, porque en un momento hablamos de su espalda. Cuando el Peter Parker de Tom Holland habla de los Avengers, el Peter de Andrew le pregunta si se trata de una banda. Esto es referencia a un chiste de los Avengers, cuando Mark Ruffalo pregunta si los Avengers se separaron como los Beatles. Mientras hablan de los Avengers y Tobey, al igual que Andrew, están confundidos, Tom dice que son Earth Mightiest, o sea, los más épicos de la Tierra básicamente, que es una referencia al título que tienen en los cómics. Y de hecho, también con el título de los cómics y de su saga anterior, se refieren a Andrew como Amazing, o sea que él es increíble, genial. En un momento Electro dice que pensaba que Spider-Man era negro, y Andrew dice que en alguna parte tiene que existir un Peter Parker negro. Obviamente esto es una clara referencia a Miles Morales, el protagonista de la película animada de Spider-Man de 2018, Into the Spider-Verse, pero en realidad es referencia a que en algún sitio, claro que sí, en este universo existe Miles Morales, y esto ya lo sabemos porque en la primera película de Spider-Man de Tom Holland hubo un guiño con su tío. Cuando finalmente aparece Duende Verde, él dice la frase ¿puede Spider-Man salir a jugar? Esta frase es clara referencia a la película de 2002, donde dice lo mismo. En el momento que MJ cae de la Estatua de la Libertad, vemos un plano que nos recuerda a la muerte de Gwen Stacy en la anterior saga de Spider-Man. La cosa se pone seria cuando Tom Holland no llega a salvarla y pasa a ser una escena súper emotiva porque se va a morir. No, el Peter Parker de Andrew Garfield le salva la vida. Y obviamente se pone a llorar, y todos sabemos por qué, porque en su propia película, en la segunda, no pudo salvar
a su chica. Sobre el final, cuando se abre el cielo y el multiverso está a punto de romperse, aparecen cientos, miles de siluetas, algunas más iluminadas, otras menos, que bien podrían ser villanos de otros universos. Los pocos que se pueden notar más o menos claro son Rhino, Scorpion, pero hay un montón de siluetas, así que si viste algún otro, comentame por ahí abajo. El cementerio en el que está enterrada la tía May es exactamente el mismo cementerio que vemos en Spider-Man de Sam Raimi, la primera. Ahí es donde entierran a Norman Osborn. En el finalísimo de la película vemos un nuevo traje. Peter Parker, después de que todo el mundo olvida quién es él, se crea su propio traje de Spider-Man, un poquito mejor que el que vimos en la primera película, pero este traje termina siendo el más parecido al original de los cómics, que en su momento fue diseñado por Steve Ditko y apareció en Amazing Fantasy número 15. En los créditos finales podemos ver inspiración en los cómics de Spider-Man. Las imágenes que aparecen obviamente están inspiradas en estos. Las inspiraciones más evidentes son, por ejemplo, Ultimate Spider-Man, entre ellos el número 6 y el número 2. La pregunta más importante de todo este video es: ¿viste vos algo que yo me perdí? Comentámelo por ahí abajo, no te olvides de comentármelo por ahí abajo, así podemos debatir un poquito sobre esas cosas que este video no te dio. Pero yo supongo que la gran mayoría de los detalles curiosos de este video, vos que sos un fanático de Spider-Man, te diste cuenta. Si hay alguno que no te diste cuenta, también comentalo por ahí. Lo más importante, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes, soy Juanito6, te dejo otro video por ahí y nos veremos la próxima. Paz.